Capítulo 16, hasta que nos volvamos a encontrar. Luego de ver que este sujeto extraño toma a Izuku del cuello con una mano, los dos se sientan y empiezan a conversar. Mientras yo observo esto, le dije a Bakugo que vaya por ayuda, de héroes no de LS policía. Bakugo se fue rechistando ya que este quería lucha, pero no lo dejé. Yo empecé a dar una vuelta para tomar al extraño por sorpresa y así fue. Me senté a su lado y con mi mano tomé su cuello y le dije que no intenté nada estúpido, le aplastaría la garganta. El extraño respondió: qué raro, eso fue exactamente lo que le dije a ti, amigo Izuku. Esta persona empezó a emanar pequeños rayos de su cuerpo, haciendo reaccionar el One for All de Izuku y el mío activándolo sin nuestra voluntad. Esta persona dejó de usar su Kirki y dijo: bien, Izuku es normal, pero tú, chico, tú no eres de esta realidad, jamás te había visto antes, tú eres como yo, un reencarnado, ¿no es así? Por lo que veo tú elegiste el camino, ¿qué tal si nos presentamos? Yo sentí y le dije al desconocido que se presente primero. Este me contestó diciendo: bien, me llamo Ito Kamiarata, pero tú puedes decirme Ito, encantado de conocerte Chujito Miyama. Yo no pregunté por qué sabe mi nombre, ya que el festival deportivo delata a las personas. Yo simplemente le dije: un gusto, por lo que veo si tú estás aquí y Shigaraki no, es que tú eres uno de los secuaces de Shigaraki, ¿no es así? ¿O es que tú estás en el cuerpo de Shigaraki? Ito respondió: para nada, no soy secuaz de ese idiota y tampoco tengo su cuerpo. Yo solo me quedé pensativo. Ito añadió: yo seré el futuro All for One, así que dime, ¿qué te parece hacer una alianza? Ya que supongo que tú también tienes dos quirks dados por Dios, entonces uno de ellos es el One for All, ¿podrías decirme cuál es el otro? Yo respondí: no tengo nada que decirte, Ito, sabemos casi lo mismo el uno del otro, los dos tenemos el One for All. Ahora la cosa es, ¿quién es más fuerte entre tú y yo? En ese momento todos no quedamos callados. Izuku no sabía qué hacer antes tantas revelaciones, alianzas, Dios, reencarnados, All for One y Shigaraki, el futuro All for One. Este villano tiene el One for All. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento Ito soltó a Izuku y dijo que ya era hora de irse. Este amablemente me pidió que lo soltara antes de crear una matanza en el sitio. Yo dudé, pero solté a Ito y este se levantó metiendo sus manos en los bolsillos de su chaqueta. Este se fue caminando tranquilamente. En ese momento varios héroes llegaron al lugar, pero fue demasiado tarde. Ito ya le había perdido en la multitud. Después de unas horas de declaraciones donde mentí, Izuku me siguió el juego de lo sucedido, mientras en mi mente pensaba: entonces Dios no da deseos porque sí. Al parecer a él solo le dio 2 deseos mientras a mí 4, espero él no haya pedido cosas muy poderosas o si no estaré acabado. Debo ser precavido contra ese cabrón. El día pasó y de noche Inko fue a recoger a Izuku de la central de policía. Mientras tanto, yo me fui con All Might y le conté lo sucedido, que me topé con el 10º portador y es un villano afiliado a la Liga de Villanos. Yo me quedé hablando con All Might. Mientras tanto, en la sede de villanos, se vería a un Ito entrenando con Davi, un nuevo integrante de la Liga de Villanos. Utilizaba su Kirk en contra de Ito, Blue Flame, mientras Ito usaba Green Flame. Las llamas chocaron una apagando la otra, devorándose entre sí, quemando todo a su paso. Los dos quedaron un poco agotados. Al parecer Ito y Davi se llevaban bien. Por otro lado era Spinner, un tipo de lagartija humanoide, y Jimiko Toga, una asesina colegiala. Toga lanzaba puñaladas contra Spinner y este último trató de bloquear, pero Toga le daba de lleno a veces. Se vería otra sala en la cual un hombre con muchos músculos sueltos estaba luchando contra un villano que podía controlar el crecimiento de sus dientes. Este era Moonfish y muscular. Después de ellos se podía ver a un chico en pose de loto mientras tenía una máscara de gas rara, y en la misma habitación había alguien vestido de mago luchando contra un hombre que tenía un gran trozo de metal que funcionaba como un imán. Este era Magne y Mr. Compress, y en una habitación oscura al final se podía ver a un monstruo extraño que estaba encadenado y custodiado por 4 gnomus en el exterior y un gnomo con motosierras al interior de la habitación. Mientras Tomura, Shigaraki y Kurohiri lo observaban, Tomura empezó a reír desquiciadamente y gritaría: ahora ven a sermonearme, asesino de héroes, está en jajajaja.
se podía ver a un gnomo con la ropa de Stein y con katana en vez de brazos, pero este estaba atado en un tanque de un líquido verde extraño, dando un cambio de escena. Volviendo con los héroes, se podía ver cómo ya estaba equipando todo para el día de la excursión. Al tener todo listo fui a dar una vuelta al agua mientras estaba atardeciendo, me quedé debajo de un árbol viendo el sol. Pasando al siguiente día, me llegaría una invitación de Izuku para ir a las piscinas del agua para entrenar mi resistencia. Decidí ir ya que no tenía nada que hacer. Al ir a la piscina me puse un traje de baño y entrené con los demás en la piscina, pero a comparación de los demás, no quise usar mucho mi don para esto ya que quería fortalecer mi cuerpo. Al recordar lo ocurrido en el examen del primer trimestre, en un momento los chicos dijeron que harían carreras utilizando sus particularidades para ver quién llega de un punto a otro más rápido. Yo aquí decidí participar. Se hicieron grupos de 5 y yo solo participé con los finalistas. Estos fueron Izuku, Bakugo, Todoroki y Zero. Nos preparamos y Mineta dio la señal de salida. Yo me preparé pero al recordar algo solo me quedé parado. Los demás se lanzaron a la piscina pero sus quirks no funcionaron y cayeron al agua sin más. Al percatarse que sucedió, Aizawa llegó al lugar y dijo que ya había acabado el tiempo para utilizarla. Decidí ir a cambiarme, los demás hicieron lo mismo y todos nos despedimos. Ese día en la tarde, yo estaba corriendo para ganar más resistencia, corrí por los alrededores del agua sin utilizar mi don, me percaté que fui observado por Aizawa, Olmige y Nezu. Estos me veían desde una ventana en lo alto del agua. Yo seguí como si nada pero decidí darles un espectáculo, activé mi Odfa 25% y empecé a correr alrededor del agua. Me percaté de algo nuevo, el color de los rayos que emanan mi Odfa ahora son de un color negro muy oscuro. Esto no me gustaba del todo pero no tuve de otra que acoplarme a esto. Mientras daba vueltas alrededor del agua solo se veía un aura negra pasando a gran velocidad. Desactivé mi don y pude ver cómo los tres antes mencionados empezaban a hablar mientras me señalaban. No tomé más importancia al asunto y volví a mi habitación. Al siguiente día, la UA nos dijo que nos colocáramos nuestros uniformes y nos presentamos enfrente de unos autobuses para llevarnos al campamento de verano. Allí también estaba la clase B que iría también al campamento. Un monoma presente empezó a burlarse de la clase 1, por tener alumnos que se irán a clases extras por fallar el examen. Endo iba a callar a Monoma pero yo usando mi don tomé a Monoma y lo levanté tomando su cuello. Le dije con voz firme: Monoma, esta es la segunda vez que te burlas de la clase 1, si vuelvo a escuchar que dices algo más de la clase 1, te voy a dar una patada lo suficientemente fuerte para que no puedas volver a tomar clases de héroe, ¿ha quedado claro? Monoma se pondría pálido y solo asentiría con miedo. Yo soltaría a Monoma y este caería al suelo de espaldas. Yo levantaría mi mano mientras camino hacia el bus destinado para la clase 1, ahí gritaría: chicos, entren al bus, háganle caso a Lida que recuerden que es nuestro presidente. Yo fui a sentarme dentro del bus y me quedé dormido en 2 asientos. Al despertar, el bus había parado y todos estaban abajo. Aquí habían 3 personas más de lo normal. Estas ya eran 2 integrantes del grupo de las Pussycats y un niño pequeño que las acompañaba. En eso Kirishima preguntó por qué se habían detenido, si aún faltaba mucho para llegar al destino propuesto. Yo sin necesitar escuchar más me acerqué a lo que parecía un acantilado y me lancé hacia abajo con un salto. Todos se acercaron rápidamente a ver lo sucedido pero verían cómo aterricé en pose de superhéroe. En eso Mandalay, la líder de los Pussycats, diría que la clase 1 debía de pasar todo el bosque y llegar al sitio 3 horas mínimo. La clase 1, al escuchar esto quería volver al bus pero Pixie Bot, la segunda integrante de los Pussycats, usaría su don de tierra para lanzar abajo a todos los alumnos y dándoles suerte en el viaje. Todos cayeron y algunos tenían rasguños por la caída. Yo simplemente me quedé viéndolos y les dije que se levanten ya que no estábamos solos en el bosque. Varios de los alumnos se quedaron pensando por qué dije eso y en ese momento aparecería una bestia. Koda trataría de hablar con él utilizando su don de voz animal pero esto sería en vano. Yo protegería a Koda de un puñetazo lanzado por el monstruo y usando mi 25% de Odfa, le devolvería el puñetazo al monstruo, destruyéndolo por completo de la parte superior. La parte sobrante se desarmaría después de ese golpe certero.
Después de acabar con el primer monstruo, les dije a mis compañeros que creen grupos para derrotar a los demás, ya que ese no era el único monstruo de la zona. Les dije que trabajen en equipo para esto y que yo no los ayudaría, ya que ellos debían mejorar por su propia cuenta y saber trabajar en equipo. En ese momento activé mi 100% y di un gran salto para luego propulsarme hacia adelante con un Delaware Smash que dispare hacia atrás para propulsarme. Llegué más rápido que el autobús. Para cuando Aizawa, Mandalay, Pixie Bob y el niño ahora conocido como Kota habían llegado, yo ya los estaba esperando sentado en un tronco. En ese momento Mandalay le preguntaría a Aizawa si yo era el chico que le habían contado y Aizawa diría que sí con un suspiro. Pixie Bob se acercaría a mí y acariciando mi rostro diría, te pido para mí cuando cumplas 18. Yo le pregunté a Pixie Bob si ella no era ya muy mayor. Esta me tomó del rostro y con una cara tenerosa diría, tengo 18 ahora mismo. Yo con una gota de sudor en el rostro repetiría lo dicho por Pixie Bob. Mientras tanto los demás alumnos de la clase 1A estaban dando todo para destruir a los monstruos. Volviendo conmigo estaba esperando a la clase 1A y estos llegaron 6 horas después, el doble de lo que se les había dado de tiempo. Estos llegaron bastante cansados. Izuku intentaría entablar una conversación con Kota, pero este le daría un golpe directamente en las partes bajas de Izuku, haciendo que este se retuerza de dolor en el suelo. Mientras Lida lo trata de ayudar, Bakugo se veía orgulloso desde el fondo mientras habla con Todoroki y yo simplemente suelto un suspiro. Más adelante Aizawa nos diría que vayamos por nuestras cosas y nos instalemos en el lugar, luego nos vayamos a cenar y bañarnos, para luego dormir, ya que mañana empezaríamos el entrenamiento general. Todos haríamos caso e iríamos por nuestras cosas. Nos instalamos en un cuarto enorme que compartimos todos.